Después de tanta espera terminó la polémica serie del Señor de los Anillos de Poder. Polémica que empezó desde hace meses, años, en el momento en que se supo que íbamos a tener nueva adaptación del mundo Tolkien en pantalla chica en este caso. No se sabía si iba a ser una adaptación 100% original, si iba a ser fiel a los libros, fiel a las películas, si iba a ser todo, si iba a ser nada a la vez. Bueno, ¿fue realmente polémica la serie? ¿Fue buena? ¿Fue mediocre? ¿Fue horrible? Vamos a verlo con spoilers en esta breve reseña, así que si no viste la serie te recomiendo hacerlo primero. Realizar una crítica o un análisis o una reseña de este tipo de series nunca es fácil, y con este tipo de serie me refiero a las que toman como base un material que ya existe, sean libros, sean cómics, sean películas. Así que voy a empezar diciendo que en mi caso, para esta serie en particular no me interesaba tanto que sea fiel a los libros, en primer lugar porque no soy fan de Tolkien en los libros, leí y conozco lo básico, los mismos libros que la mayoría, y en relación a eso me parece que la trilogía de Peter Jackson ya hizo todo lo que tenía que hacer. Además, de entrada, Amazon no tenía los derechos completos, iba a ser imposible que la serie fuese una adaptación de, no sé, el Silmarillion. Lo que me interesaba más que nada es que sea una buena serie, tenga los cambios que tenga, adapte o no los libros, tomara o no cosas de las películas, y lamentablemente no lo fue. No fue una buena serie por muchísimas razones, pero vamos a ver 3 o 4 en particular. En primer lugar, nunca se decide qué tipo de serie ser. Es una precuela de la trilogía de Peter Jackson, y lo notamos no solamente con algunos personajes que se repiten en ambas, sino porque estéticamente también intenta copiar el mismo estilo. Creo que copiar es la palabra que le sienta bien. La serie copia muchísimo de las películas de la trilogía, y es simplemente esto, una copia. Ni siquiera lo toma de inspiración, es una copia, ¿no? Tranquilamente podrían haber dicho, bueno, somos una precuela de las películas, pero estéticamente queremos tomar nuestro camino. Y no lo hicieron, lo que genera de entrada una desventaja, que es hacer que todo el mundo que creó Peter Jackson se vea estéticamente igual en la serie. Y más allá de que Sauron se vea parecido en una escena, Galadriel en otra, y así con algunos paisajes o lugares aislados, el resto se ve de feo a feísimo. Es más, no tiene ningún sentido que sea la serie más cara de la historia. Los $500 millones que vale, creo que 50-60 millones por episodio, casi nunca se hacen valer. No se ve mejor que, por ejemplo, Mandalorian, por decir una serie actual, una serie con 1/4 de presupuesto, y que también depende mucho del laburo de ropas, de maquillajes, trajes, espacios grandes, mundos diferentes, etc. Son series en ese estilo muy, muy similares. Y con 1/4 de presupuesto, Mandalorian se ve 2 o 3 veces mejor que esta serie. Lo que hace Los Anillos de Poder es tramposísimo, porque en una sola escena se puede notar realmente el presupuesto inmenso usado en favor de lo audiovisual y de lo narrativo, y es al final del primer episodio, cuando Galadriel es enviada a Valinor en el barco. En toda esa secuencia, ella decide no llegar al lugar al que tenía que llegar y se larga del barco. Bueno, se puede sentir el miedo, la indecisión del personaje en esa escena. Se nota en los planos que se eligen en el montaje, que además se va cruzando con otro evento, que es el de la caída del extraño en otra parte de Tierra Media. Se van mezclando también recuerdos de Galadriel, de su conversación con su hermano cuando ella era niña. Bueno, toda esa secuencia, todo ese final, es un momento en el que uno dice, esta serie está hecha con mucha guita. Fuera de eso, en ningún momento se hace valer. Es más, se ve todo feo. Son prácticamente imágenes fijas presentando algún lugar con un barquito moviéndose ahí de fondo, algunos personajes caminando. Incluso hasta cuando se presenta a los enanos, se muestra el reino de las grandes minas. Se ve horrible, parece hasta fuera de proporción el lugar por dentro. Hay personajes caminando en el medio, la cámara va girando, es muy muy raro y muy feo. Todo esto de entrada ya es un punto en contra en la serie. Pero otro, y peor todavía, podríamos decir otros, porque van a ser 2, son los personajes y el guión. Probablemente el peor guión que podía haber tenido esta serie lo tiene. No solamente es poco interesante, sino que está llenísimo de casualidades. Casi todo se cuenta fuera de campo con 2 o 3 diálogos, ni siquiera escenas, son diálogos y en su mayoría horribles. Por eso digo que la serie no sabe a qué apunta. Estás apuntando a gente que ya conoce el universo Tolkien y por eso no contás un montón de cosas, pero por otro lado estás apuntando a gente nueva y de la nada metés un cartelito para que sepan dónde están viendo
lo que está pasando en ese episodio es muy raro. No es de extrañar igual, porque los guionistas son personas que no sabemos si realmente existen, son lo más random que hay. Los apellidos son Mackay y Pine, y encima, según parece, ellos rechazaron a Peter Jackson como consultor. Esto no es de asombrar porque obviamente Amazon iba a elegir a este tipo de gente para lograr que la serie sea, por un lado, lo más progre posible, y por otro lado, para hacer valer la inversión. Imagínense que invierten $500 millones, no van a dejar que un David Lynch, un Nicholas Refn, haga lo que quiera con esos $500 millones. Necesitaban gente que sea básicamente títeres, que pongan ahí la firmita y listo. Por eso el guión es horrible. Porque además esta gente no sabe escribir en resumen. La trama básicamente cuenta que en una especie de segunda edad hubo un enfrentamiento con Morgoth, que sería el antagonista principal de Tolkien, el primer señor oscuro. Lucharon contra él, contra Sauron, su mano derecha, y de alguna manera lograron vencer el mal en general, no sin antes mostrar que el hermano de Galadriel murió culpa de Sauron, y lo que hizo que ella se convierta en la persona más vengativa del mundo. Una elfa de cientos o miles de años que tendría que haber alcanzado prácticamente el nirvana, estar más allá de los sentimientos humanos, algo que era muy común en los elfos de miles y miles de años. Tendría que haber sido algo mucho más parecido a lo que es el personaje en la trilogía de películas, y bueno, acá no lo es. Es más o menos una Lara Croft de Tomb Raider. Hasta va por ahí escalando montañas, matando monstruos. Esto es un personaje en busca de venganza, cosa que incluso ni siquiera puede consumar en la serie. Pero esa es solo una trama de la serie, y que se cuenta en 5 minutos, porque entre el capítulo 1 y el capítulo 3, un poco del capítulo 3, se empieza a ramificar todo de una forma bastante asquerosa, y parece que cada cosa presentada es peor que la anterior, o está peor escrita y contada que la anterior. Tenemos por un lado a los pelosos, esa especie de antepasados de los hobbits que son lejísimo lo peor de la serie. Cada personaje apestan dentro y fuera de la serie. Ellos, todo lo que hacen, todo lo que dicen, no llega ni a ser infantil el arco de ellos. Y lo peor es que lo mezclan con otro arco que tendría que ser mucho más interesante, que es la caída del extraño, este que mencionaba recién, y que termina siendo, para sorpresa de nadie, Gandalf. Este extraño que cae es Gandalf más joven y más linchera. Incluso Gandalf tiene uno de los momentos más vergonzosos de la serie, que es cuando se enfrenta a esas 3 mujeres oscuras que lo estaban buscando, que van apareciendo en diferentes episodios. Bueno, el que vio la serie sabrá. Lo estaban buscando pensando que él era el señor oscuro que volvía a la Tierra, y se dan cuenta que no es. Entonces la cámara las muestra a ellas diciendo: che, pará, este no es el señor oscuro. Cortan la conversación para enfocar a este Gandalf linchera diciendo: no, yo soy bueno. Y las envía a las sombras de donde vinieron, las mata. Parece que ellas venían de ahí, nunca nos habían contado nada hasta ese momento, no sabíamos ni qué onda con las 3 mujeres. Bueno, es un desastre. Y como estos diálogos, hay decenas de diálogos, desenlaces, escenas completas, secuencias lamentables en cada capítulo. Empezando desde el primero. En el primer episodio, el hermano de Galadriel está hablando con ella de niña y ve que le están haciendo bullying. Ni siquiera recuerdo ya por qué, pero los otros elfos le están haciendo bullying. Y el hermano le dice: vení. ¿Vos sabés por qué una piedra se hunde y por qué un barco no? Y le pasa a dar la explicación más falopa posible. Y le dice que es porque la piedra ve hacia abajo, ve la oscuridad, pero el barco no. El barco tiene un secreto. Ve hacia arriba, ve la luz y no se deja tentar por la oscuridad del fondo como la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué ese diálogo? ¿Por qué esa explicación? ¿Quién puede empezar una serie con semejante estupidez? Peor todavía es otro arco, que también se abre al principio, que es el de Halbrand, un personaje que se presenta entre todos los otros, se encuentra con Galadriel mientras ella naufragaba de Valinor, y que obviamente termina siendo Sauron, otra de las cosas que eran más que obvias desde los 5 minutos en que aparece el personaje. Pero la serie te dice de la nada, sin contexto, que él es el rey de las tierras del sur. ¿Cómo se cuenta esto? ¿Con algún flashback? ¿Con una escena contextualizando o algo similar? No, para nada. Galadriel ve que él lleva un llaverito colgando. Dice: che, ese es el escudo de las tierras del sur, ¿no? Entonces vos sos el rey. Encima te la rebancas peleando, sos fachero, tenés personalidad, vos sos el rey de las tierras del sur. Y él le dice: y no sé, por ahí se lo robé a algún muerto, qué sé yo, pero sí, soy yo el rey. Así que van a un pueblito de 50 personas en el sur, donde se había presentado anteriormente al elfo negro, el peor elfo en la historia,
porque peleaba haciendo capoeira y se la pasó de esclavo al servicio de otros en toda la serie. O sea, es un elfo negro esclavo. Bueno, en cierto momento Halbrand llega a este pueblito de las Tierras del Sur, supuestamente su reino, y aparece una mujer y le dice: vos sos el rey. Lo ve bañado, con armadura, todo. Vos sos el rey, ¿no? Nuestro rey. Sí, soy yo. Y se ponen todos a festejar. O sea, muy trucho. Y encima, al final de la temporada, en una cena de 1 minuto, Galadriel se pone a leer el pergamino más trucho de Tierra Media y se entera que el linaje del rey del sur estaba extinto, y se da cuenta que este tipo Halbrand no era el rey del sur, que era malo, que era el que ella buscaba todos estos cientos, miles de años. Y en una secuencia así un poco onírica, en donde ya el tipo deja de ser Halbrand y ya se revela quién es, le propone casamiento a Galadriel. Tiran ahí una escena recontra tribunera, viéndose ellos en el reflejo del agua. La verdad es cualquier cosa, es horrible. En otro momento, cerca del final de la serie, explota un volcán, se crea Mordor. La serie muestra el origen de Mordor, y es otra también de las cosas más truchas que tiene la serie, porque se lo presenta a través de un cartel, literalmente de un cartel en pantalla. No fueron capaces ni siquiera de dejar que el espectador entendiera la escena, porque era obvia, pero tampoco de que algún personaje la exprese, porque de última, si vos querés hacer la serie para fanáticos de Tolkien, el universo Tolkien, no necesitas decir nada ni poner un cartel, ya saben que ahí se creó Mordor. Si estás haciendo la serie para gente que no conoce el mundo de Tierra Media, entonces podrías poner a un personaje como en esa escena había. En esa escena estaba Adar, que era otro de los personajes presentados al principio, padre de los Uruk, los orcos de la serie, digamos. Y después de la explosión viene un tipo y le dice: salve Adar, señor de las Tierras del Sur. Y él le responde: no, pará, ese es un nombre viejo. Entonces, ¿cómo lo llamamos, señor?, le pregunta él. Y Adar se queda callado sin decir nada. Podrían haber aprovechado ahí a que él diga: bueno, esto es Mordor ahora. Que sería igual de feo, sería lo menos peor, pero por lo menos hubiera sido mucho más decente que lo que terminaron haciendo, que en ese momento Adar se queda callado y en pantalla se borra el cartel de Tierras del Sur y aparece un cartel diciendo Mordor. Es la peor decisión posible en esa escena, y como en esa escena hay muchísimas cosas. Tenemos elipsis más que convenientes, la serie salta espacios como quiere, sin razón, personajes que llegan al mismo lugar porque sí. Hay pelea entre orcos y humanos que es deplorable. Es un pueblito de 50 personas, este pueblito del sur, con un elfo negro a la cabeza, le hace fuerza a una semi-legión de orcos. También Galadriel en un momento menciona al esposo, en un momento de la serie, y dice que está desaparecido. No sabemos por qué, pero a su vez la serie muestra que ella está un poco enamorada de Halbrand, el humano. Algo que era imposible para los elfos, estar enamorándose todos los meses o todos los años o cada 100 años. Y encima uno dice: o sea, flaca, estás contando que tu esposo está desaparecido en acción después de verte toda una temporada completa queriendo vengar a tu hermano. ¿No era mejor buscarlo a él? Encima te enamoras de un humano después. Ya habían hecho algo parecido con Tauriel en las precuelas del Hobbit, que son bastante menos buenas que El Señor de los Anillos, que la trilogía. Y fue lamentable, pero era un personaje original. No importaba. Acá lo hicieron con un personaje principal que ya tiene una historia contada dentro del universo Tolkien. En otro momento, Galadriel también escapa de una prisión de Númenor, de la forma más simple posible. Está Halbrand en otra celda hablando, haciendo chistes. Númenor ya para ese punto se había presentado al principio, se había presentado a la reina regente, a Elendil, a Isildur, varios personajes secundarios o casi extras que hasta tienen diálogos, tienen minutos en pantalla, y terminan desapareciendo o teniendo la conclusión más bizarra posible. Incluso Númenor se presenta como un lugar que odia a los elfos. Cuando Galadriel llega ahí, la odian, nadie la quiere. Pero en 2 capítulos deciden ayudarla con un re ejército, porque así lo dice una visión de la reina regente y un árbol. Ese es el arco de Númenor. El único arco, en fin, que parecía más o menos interesante era el de Elrond con Durin y el Mithril, hacia el arco de los enanos. Todo este arco igualmente termina siendo mucho menos interesante de lo que parecía, tedioso. Hasta para darle más mística metieron un Balrog despertando al final. La tridimensionalidad de los personajes es nula. Esta tridimensionalidad que existe en las películas, que existe en los libros, en donde cada uno tenía su contraparte, no solamente como personaje, sino también como raza. No solamente eran buenos contra malos, todo estaba contextualizado dentro de un mundo bien armado. Bueno, acá no existe. Lo más cercano a eso es Adar, el personaje que mencionaba, el padre de los Uruk, diciendo que sus orcos son sus hijos y que también tienen corazón, que merecen amor, básicamente. En fin,
La polémica alrededor de la serie terminó estando totalmente sustentada. Tenían razón con que era una serie polémica, que lo iba a hacer. No solamente fue mala en muchísimos aspectos, al punto de que lo menos indignante sea un elfo negro. Para mí fue un fracaso total. No tengo ni idea cómo le fue en cuanto a números, pero sé que en general disgustó muchísimo. No solamente que todo haya terminado siendo una historia atada así nomás, de una elfa empoderada que en vez de buscar a su marido desaparecido se pase la vida vengando a su hermano del Señor Oscuro para después terminar aliada con el mismo Señor Oscuro y craftear un par de anillos. No solamente por eso, sino porque cómo se cuenta eso es igual de feo. Esto fue El Señor de los Anillos de poder ser la peor serie del año.